en el libro de Jeremías, capítulo 23. Verso 21. Jeremías, capítulo 23, verso 21. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan como hacen con mi pueblo? Que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. Habla, papá. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. ¿Qué tiene que ver tu palabra, mi Señor? Es como fuego abrasador, es como fuego que limpia, que purifica, que nos cambia, nos transforma. Con la palabra que se predica hoy en tanto lugar, mi Señor, que tu pueblo no es tocado, ni llevan a tu pueblo a conocer tu nombre, mi Señor. Tiene que ver tu palabra, mi Señor, que es como fuego, con lo que algunos hablan, mi Señor, diciendo que tú hablaste, que tú hablas por ellos, Señor. Lugares donde únicamente van para que les hablen lo que esperan en sus corazones divididos. Señor, ayúdanos a que en este lugar solo hables tú, mi Señor, porque tú eres la única autoridad, tu palabra es la única autoridad en este lugar, mi Señor. No es decir gloria a ti, gloria a tu nombre, es que tu palabra la obedezcamos, es que tu palabra reine. Bendice a tu pueblo con tu palabra. A ese pueblo, mi Señor, que tú has traído hoy, y a ese pueblo que no deja caer tu palabra al piso. Trae ese entendimiento, Espíritu Santo de Dios. Solo tú puedes convencer
obedecerlos. A ellos y a mí, Señor. Glorifica tu palabra, mi Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. ¿Qué tiene que ver, hermanos, la paja con el trigo? La paja es la cizaña. La Biblia dice que vendrá un día en que el Señor pondrá al lado derecho las ovejas y al lado izquierdo las cabras. Igual el trigo a un lado y al otro lado la paja. El Señor está comparando la palabra de Él, la palabra que Él habla, que es viva y eficaz. Viva porque obra su poder vivificador, transformador, regenerador en su vida y en mi vida. Somos cambiados, somos mudados a otras personas. Somos sacados del mundo, como dice Cristo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno. ¿Qué tiene que ver mi palabra con el trigo, con la cizaña? Aquí Dios está comparando la palabra de Dios, que cuando sale es vida, y aquel corazón que no la deja caer al piso comienza a ser transformado, comienza esa semilla a orar su poder, comienza esa simiente de Dios en la vida de la persona a producir esa vida de Cristo. Pero hoy en día hay muchos hombres, mucha gente, muchos predicadores que hablan palabra, pero el pueblo no es tocado. Hay contaminación, hay palabra leudada. También hay hombres que están profetizando de su propio corazón, hablan lo que Dios no ha hablado. Entonces Dios hoy nos trae y nos quiere que entendamos la comparación entre lo que habla el hombre y lo que habla Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Jeremías en algún momento de sus tribulaciones decidió apartarse de Dios y dijo: no hablaré nunca más de ti. Pero dice: pero había un fuego dentro de mí, un fuego que me consumía, que yo no podía dejar de hablar de ti. El poder de la palabra de Dios y el poder de lo que habla el hombre. Hay personas que yo he conocido, y seguro que usted también, en muchos lugares, que a mí me parece increíble, en donde tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Si usted quiere, hermano y hermana, que Dios le hable, abra la palabra, que la palabra no es simplemente un libro, es Dios, personalmente Dios, el Dios vivo, hablándole. Usted quiere que Dios le hable, no espere que venga un profeta que le hable. Habla la palabra, humíllese ante Dios, glorifique a Dios. Cuando Dios le hable, obedézcala, y va a ver que le hable el entendimiento. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay mucha gente que no han sido convertida al Señor, han sido convertidos a una religión, pero no al Señor. A mí me parece raro, extraño, de que una persona venga y a la cuarta parte de la iglesia le profetice, y a todo el que ve le profetiza, le dan profecías, y Dios esperando que esa persona cambie, que se humille, que su carácter sea renovado.
al que le están profetizando, y vienen y le profetizan bendición. Dicen, no, sigue como vas, que Dios te tiene grandes bendiciones. Falso. La Biblia dice que Dios honra únicamente a los que lo honran. Y los profetas dándole profecía a todo el mundo. Aquí tuvimos también gente así, dándole profecía a todo el mundo, a la cuarta parte de la iglesia. Y gente rebelde, gente que no se somete a la autoridad de Dios, gente chismosa. Y como el don fluye, entonces, pero dice el Señor, el que tenga sueño, hable el sueño. No importa lo que haya soñado, háblelo, no hay problema. Pero el que tenga mi palabra de verdad, hable mi palabra de verdad. Y eso es lo que quiere el Señor con nosotros. Y gente esperando a ver qué le dice aquel o que le... Por ahí hay iglesias en donde usted va y le dicen todo lo que usted quiere escuchar. Tienen un espíritu de adivinación, dice la Biblia. Gente perversa en adulterio, en fornicación, mentirosos, adúlteros, de todo. Y van y tremendas bendiciones le dan. ¿Y qué dice Dios? Acabamos de leer. Hablan lo que yo les he dado. Y están llevando a mi pueblo a que no conozcan mi nombre y a que no me conozcan a mí, no se arrepientan. La palabra de Dios es como fuego consumidor que cuando penetra en nuestra vida viene y quema toda la escoria, toda la mentira en aquel que verdaderamente se apercibe y no la deja caer. Dios esperando que se arrepientan, hermano, y les profetizan bendición a diestra y siniestra. Hermano, la palabra de Dios no es solo hermosa, histórica, porque hay una historia, hay un pueblo poderoso en la tierra que la respalda, un pueblo que es el pueblo más inteligente de la tierra. Pues usted mira en el internet los premios Nobel, casi todos los premios Nobel son ganados por los judíos. Es el pueblo más rico de la tierra. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en el Congreso, en el Capitolio y en la Cámara de Representantes, los que dominan son los judíos. Cuando hay una fiesta en Estados Unidos, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de los sacrificios, la fiesta del holocausto, la fiesta de la muerte del Cordero, cuando hay esa fiesta, se paraliza todo Estados Unidos, todo. Mueven a ese país, y ese país es el país más rico y más poderoso de la tierra. Toda la tecnología que va hacia a la luna y a otras partes, toda esa tecnología, busquen en el internet, los elementos más científicos y más importantes los llevan de Israel. Entonces podemos ver el poder de Dios en un pueblo. O sea, es histórica, hay un pueblo que la respalda, y también Dios llamó a un pueblo para que la respalde, no tanto con ciencia, con poder y con dinero como Dios les ha prometido a ellos en abundancia, sino que usted y yo la respaldemos esa palabra con el testimonio de que somos de Dios, de que somos gente apartada, de que somos gente que tenemos vida y vida en abundancia, que tenemos el carácter de Cristo. Profética porque se cumple al pie de la letra, es como fuego que purifica, hermanos, y martillo que demuele, que tira al piso todo argumento. Cuando usted y yo venimos con argumentos a la iglesia y no seguimos con nuestro argumento, le damos lugar a la palabra y mismo nos derrumba todos los argumentos, martillo que quebranta la piedra. La palabra no es solo para ser admirada, hermanos. Qué linda la palabra, qué bonita prédica, qué hermosa prédica, me gustó mucho. No, es para ser obedecida, hermanos. Dios nos habla para que obedezcamos, no simplemente para que la admiremos. No es para entretenernos, es para convencernos de pecado, para que tengamos la imagen del Señor, para que caminemos y hablemos y andemos en una vida guiada por el Espíritu, hermanos. Bendito es el Señor. El corazón sin humillarse es como una roca, hermano, lleno de argumentos. ¿Cuántos argumentos para mantener el sistema de vida que llevamos? ¿Cuántos argumentos para no dedicarnos al Señor? El Señor no viene por una iglesia de creyentes o cristianos. La Biblia dice que Él viene por un pueblo santo y de sacerdotes. De sacerdotes. Lo dice Apocalipsis 26. No viene simplemente por creyentes, y creyentes que tienen una doble y triple vida. Trifásicos. Corazón, hermano, endurecido, que no es derretido por el fuego de la palabra de Dios, entonces será quebrantado por el martillo de la palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Que no se humilla, hermanos, el fuego lo consume, y si no lo consume el fuego, entonces viene el martillo.
Eso es bíblico y lo podemos ver en el pueblo de Israel. Yo lo puedo ver en mi vida. Martillo y fuego. La palabra de Dios nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos censura, nos redarguye, nos refuta. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra y la palabra refuta nuestro modo de vida, refuta nuestro modo de pensar, tenemos que ponerle cuidado, no tirarla al piso, no dejarla caer y decir que amamos al Señor. Es una mentira. Si nosotros ponemos cuidado a la palabra, lo más grande que hay en el mundo es la palabra. La palabra es Dios mismo. Él es la palabra. Yo soy la palabra en Hijo. Él es la verdad. Es un martillo, hermano. Un martillo. Y usted como iglesia tiene que ver que ese martillo trate con el predicador. Trate con el predicador. Trata con los diáconos. Trata con los sugieres. Trata con la alabanza. Trata con las ovejas y trata con la gente que los invita. Comienza el Señor a hablarles como martillo, quebrantando, hermano. Pero hay que ponerle atención. Yo escuchaba el testimonio de un hombre, era servidor en una iglesia por muchísimos años, un anciano, y ese día era día de testimonios. Entonces salió él a dar su testimonio, cómo había sido convertido. Dice que él era un hombre pecador y que se gozaba pecando. ¿Cuántos nos gozábamos pecando, hermanos? Una fiesta y nos invitamos para la otra y ya estábamos listos. Hasta borrachos, no esperan ni que se acabara el guayabo y seguían. Y una mujer y que bueno, otra más y otra más y otra más. No, dice la Biblia que los ojos del hombre nunca se sacian. ¿Cómo es posible que los ojos de un cristiano no se sacien? No es cristiano, falso convertido. Porque el que dice que donde está la simiente de Dios, dice... En aquel que está la simiente de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios mora en él y no puede pecar. Peca, pero no practica el pecado. Entonces este varón viene y comienza y dice: mi esposa, una mujer de Dios, una mujer de testimonio, un día se arregló y yo me arreglé. Me dice: ¿para dónde vas? Yo le dije: no, te quiero acompañar, le decía a él. Y fue. Y dice que desde que comenzó el predicador, comenzó a contarle a toda la iglesia todos los pecados de él. Y decía que ese predicador solamente hablaba de él. Y ese hombre, dice él en su testimonio, que salía corriendo. Bueno, terminó. Se fue al carro. Cuando vino la esposa le dijo: nunca más vuelvo allá. Ok. Se fue. Otro día, la esposa se arregla y va para la iglesia. Y él se arregla y le dice: ¿para dónde vas, mijo? Le dice: no, quiero ir a la iglesia. Ah, pero no, que no ibas a volver. No, déjame. Pero eso sí, te garantizo, si ese hombre vuelve a hablar de mí otra vez, si ese hombre vuelve a cogerme a mí otra vez y no coge a otro, no vuelvo nunca. Y fue preciso. Dice que cuando comenzó el sermón, comenzó en donde había terminado el anterior. Y dele duro. Y dele duro. Y cuando el hombre terminó, terminó otra vez la prédica y esperó a la esposa: nunca más, ahora sí que jamás. Pues otra vez viene y se arregla ella y para la iglesia: ¿para dónde vas? No, voy a ir contigo. Ah, ok, gloria a Dios. Pero eso sí, si ese pastor no coge al menos a otro y comienza a darle duro a otro, no vuelvo. Y fue, y preciso desde que empezó, hermano. Empezó a darle duro. ¿Por qué? O sea, Dios nos habla, a cada uno lo coge la palabra, y a cada uno cuando... ¿Qué estaba haciendo él? A pesar de que no quería recibir, estaba recibiendo. Estaba viendo de que ese predicador no es el predicador, sino que la palabra de Dios estaba como fuego quemando, demostrándole su inmundicia. Era una lámpara que estaba alumbrando cada cosa de su corazón, cada acción de su vida. Y él se sentía, y esa tercera vez él comenzó a llorar en la silla, a llorar desmedidamente, y pasó allá humillado a decirle delante de todo el mundo: Señor, perdóname. Y fue transformado. ¿Por qué? Porque la palabra es como fuego, hermanos, como fuego purificador, como fuego, hermano, que limpia. Bendito es el nombre del Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Esa palabra, hermano, lo desnudaba, le revolvía su alma como un martillo, taladrándole la conciencia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y cuando la palabra nos habla, nosotros atentos: sí, Señor, eso lo comento, yo te pido perdón, hermano, arrepentirnos. Estaba esa palabra, hermano, como acusándolo, condenándolo.
Es tremendo. Qué tremendo es el Señor, hermano, cómo usa su palabra para hablarnos. Ahí estaba como un fuego abrasador y como un martillo quebrantando ese varón. Malaquías 3:2, mire lo que dice. Nosotros, hermanos, venimos a la iglesia no para escuchar un sermón, venimos para abrir nuestro corazón a Dios. ¿Qué Dios quiere para ti y para mí en este día? Nosotros tenemos que venir con ese corazón abierto a que ese fuego de Dios queme, muestre, alumbre las tinieblas que hay en nuestras vidas. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Ahí estaba, hermano, ese fuego purificando, lavando, consumiendo. Y ese hombre salió renovado de allá. Y ahí daba el testimonio ya como anciano, un siervo de Dios, un predicador de la palabra. Y eso es lo que quiere Dios con nuestras vidas, hermanos. No es mi palabra como fuego. Veamos 5 cosas que el fuego hace, hermanos. Porque Dios dice que su palabra es como fuego, la compara al fuego. Vamos a ver. Primero que todo, ¿cuántos sabemos que el fuego se hace sentir? Se hace, así usted lo quiera, no más cójalo, póngale la mano y él solo se hace sentir sin preguntarle. Y ese fuego está esperando a muchos eternamente. Eternamente. Entonces, una de las condiciones del fuego es que se hace sentir, hermanos. ¿Habrá alguien, hermano, que pueda decir aquí que no siente el fuego? Yo le quiero hablar de unas personas que no sienten el fuego, que no sintieron el fuego. ¿Por qué? Porque es que la palabra es como fuego, pero la palabra contrarresta el fuego, contrarresta el fuego eterno. Veamos un ejemplo, hermano, cómo el fuego de Dios protege al fuego destructor. Daniel 3:9. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, decidió construirse una imagen grande y decretó de que cada persona, todo lo que respiraba, al sonar de la trompeta, de la flauta, del tamboril, del arpa, de los tambores, tenían que postrarse ante la imagen. Y vieron a Sadrach, Mesach y Abednego, los vieron, los observaron y vieron que cuando sonaron los instrumentos ellos no se postraron. E inmediatamente fueron y le dijeron al rey: oh rey, la orden que tú diste de que al sonar de los instrumentos toda persona se doblegase, se humillase ante tu imagen, estos hombres que tú has puesto en honor no lo han hecho. Y los llevaron ante la presencia del rey. Y dice que Nabucodonosor estaba furioso cuando le llevaron estos hombres. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo nos vemos frente a esta imagen en que su vida está siendo tratada, en que hay situaciones que están ocurriendo en su vida y en la mía, y el horno como que se calienta, como que en vez de mejorar con las oraciones se pone peor? ¿Cuántas veces viene una circunstancia a su vida y viene otra y como que no para? El horno como que se calienta más y más. Pero aquí vemos el modelo, hermano, de cómo es que verdaderamente Dios, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, no importa que calienten el horno cuantas veces quiera, no importa que se levante contra nosotros los amigos y los enemigos, los hermanos y los pastores, no importa que se levante el que quiera, pero que calienten más y más ese horno. Eso sí, nosotros no nos doblegamos ante la imagen de Nabucodonosor. Nosotros no podemos doblegarnos, hermano, ante el pecado, ante la avaricia, ante el chisme, ante la murmuración, ante la fornicación. No podemos doblegarnos ante nuestro carácter, que es adánico. Hay que someterlo al Señor, o levantarle una imagen a nuestro carácter, y el carácter reina. Reina. Y siempre que hablamos reina el carácter, hay que doblegarlo, porque es una imagen, es Adán, que Cristo lo destruyó en la cruz. El Señor destruyó a Adán en la cruz.
segundo Adán y el primero también. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y ordenó que los atasen y echasen al horno. Qué figura tan tremenda, hermanos. Vayamos a Isaías, capítulo 40, verso 31. ¿Qué nos dice el Señor respecto a cuando estamos en debilidad? Respecto a cuando viene el fuego de la prueba, cuando nos vemos sometidos y nos ponen condiciones para pecar, para arrodillarnos ante una propuesta, para arrodillarnos ante una situación. Mire lo que dice: pero los que esperan en Jehová, estos 3 varones esperaron en Jehová. Estos 3 varones podían defender, ellos eran gobernadores de varias ciudades y pudieron haber como muchos creyentes que se doblegan ante un plato de lentejas, hermanos. Se doblegan ante el pecado, se doblegan ante tantas cosas, ante propuestas, se doblegan ante doctrinas. Mire, por ahí viene un decreto del gobierno nacional que lo habló el presidente Santos, me dijo un hermano de la iglesia. Me dice que van a acabar con las iglesias de garaje y que el decreto es que todas las iglesias de garaje se tienen que unir a las iglesias grandes. Imagínese usted ante la imagen de Nabucodonosor. Imagínese usted uno arrodillado ante los hombres y uno pasa a ser, era un hombre que predicaba la palabra de Dios y ya no pasa a ser una oveja a someterse a lo que le diga el pastor allá. Y si no están predicando la sana palabra de Dios, y si lo único que hay es avaricia, codicia, pactos que son antibíblicos. El único pacto lo hizo Cristo por usted y por mí. Usted no tiene que pactar nada. Usted no tiene que pagar por su sanación, por su sanidad. Usted no tiene que pagar por la palabra de Dios. Dice que lo que por gracia recibimos, damos por gracia. Todo eso es antibíblico. Más aún, yo me atrevo a decirle, si usted pacta por su sanidad, está pecando contra Dios. Está blasfemando contra el Evangelio y blasfemando contra la oferta que gratuitamente Cristo dio. Dice que por sus llagas usted y yo fuimos sanados, no por sus ofrendas, ni por sus diezmos, ni por sus pactos. Si usted le nace en su corazón ayudarle a una iglesia, ayúdele, pero no pacte nada, porque la sanidad está en Cristo. Y si usted le cree a Él, usted es sano. Bendito es el nombre del Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estos varones tuvieron nuevas fuerzas. Dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y sigue diciendo Daniel: entonces vienen a Nabucodonosor, los echaron allá. Mire, cuando los echaron, usaron unos hombres grandes, fuertes, que los cogieran, los ataron y como calentaron el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando ellos abrieron el horno y cuando los tiraron, los que los echaron inmediatamente murieron quemados. Usted lo puede seguir leyendo. Entonces, después viene Nabucodonosor a mirar cómo habían quedado chamuscados. Y dice, mire lo que dice la Biblia. Y él dijo, Nabucodonosor, verso 25, 3:25: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. Estaban en medio del fuego, pero ese fuego de juicio se convirtió en el fuego de la palabra, porque Cristo es la palabra. Ellos confiaron en la palabra, ellos le declararon la palabra a Nabucodonosor: tú sabes que no nos vamos a postrar ante ninguna imagen. Y ahí la palabra los envolvió. Dice que vio 4. Se paseaban los 4 en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Esa es una promesa de Dios. Y el aspecto del cuarto, hermanos, el cuarto, cuando usted y yo no nos doblegamos ante el pecado, ante las propuestas, ante el mundo, ante la religión, ante el legalismo, cuando usted y yo no nos postramos ante eso, hermano, el cuarto siempre va a estar respaldando su palabra, siempre va a estar acompañándolo. Y ese cuarto no es otro que Cristo. Bendito es el Señor, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los guarda y los defiende. Bendito es su nombre. Y además que ese cuarto es semejante al Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Ese cuarto que te sostiene en la prueba, que me sostiene en la prueba, que nos bendice,
que cuando tú y yo aprendemos a esperar en Jehová, la Biblia dice que en vano trabajan los que edifican casas, hogares sin el Señor, en vano. Pero cuando edificamos con el cuarto nos sostiene, el cuarto nos da la sabiduría, el cuarto cambia nuestros ojos adúlteros, el cuarto cambia nuestra lengua mentirosa, nuestro corazón lleno de maldad y lleno de rencor, raíces de amargura, lleno de falta de perdón. El que tiene falta de perdón, la Biblia dice que Dios nunca lo perdonará. El cuarto, hermano, necesitamos el cuarto en nuestras vidas, no a un pastor, no a un concilio. Al cuarto es el que necesita usted, y el cuarto es la palabra, porque Él es el verbo, y el verbo es la palabra. Él es el camino, Él es la verdad, la palabra, Él es la vida. Para que seamos libres necesitamos al cuarto, necesitamos a Cristo de nuestro lado. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a su vida, niéguese a la avaricia, niéguese a la perdición, niéguese al mundo. Tome su cruz, mi palabra, obedezca mi palabra, que yo soy la palabra, y camine conmigo, caminar con el cuarto. A eso somos llamados. Bendito es el nombre del Señor. Mire lo que dice el Señor, que Dios bíblicamente lo sostiene a usted el fuego, porque la palabra es fuego, que consume el fuego eterno. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Isaías 41:13. Quien te sostiene de tu mano derecha. ¿Quién sostenía a estos tres hombres cuando los tiraron al fuego? Que los otros que los tiraron se consumieron. La mano del Señor estaba ahí sosteniéndolos. Y dice: no temas, yo te ayudo. Hermano, cuando usted y yo no nos doblegamos al pecado, cuando usted y yo no, hermano, no entregamos nuestra convicción en el Señor a propuestas filosóficas, religiosas que hay por ahí en tanto lugar, hombres enriquecidos, hombres que están predicando un evangelio fácil, un evangelio de pecado, donde la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué van a ir a decirle allá? No es que mi pastor me enseñó esto, sí, pero yo puse dentro de ti mi Santo Espíritu, que es la lámpara del Señor. Hermanos, metas esto en la cabeza, por favor. La máxima autoridad de la iglesia no es ningún pastor, que el pastor es de carne. La máxima autoridad de la iglesia es la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios. Y si ese hombre no predica lo que está escrito, ojo a esto que le voy a decir. Y le recomiendo creerle a Cristo. Él dijo y juró: ni una jota, ni una tilde de la palabra dejará de cumplirse. Y él dijo que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted dice: no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Pero Cristo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Una cosa son sus argumentos y los míos, y otra cosa es lo que dice Cristo. Se va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero se va a cumplir que donde hay un poquito de levadura, toda la masa queda leudada. ¿Cómo empieza el cáncer? Con una célula. ¿Y qué pasa? 2, 3, 4 y se multiplica y se riega y nos mata. Poco de levadura. La palabra tiene que ser la máxima autoridad en cada iglesia. Cuando la iglesia, ustedes se convenzan de eso, no van a permitir que le predique lo que hoy en día están predicando desde el púlpito de Cristo. Porque Él los dejó como representantes para predicar su verdad, no para predicar nuestras ambiciones y avaricias como están hoy en día, llevando a la gente que siembre. Usted no tiene que sembrar nada, siembre, pacte. Y tantos nombres, le han cambiado los nombres, hermano, que hombres tan inteligentes, y una mano de carnales comprando cosas. Lo que Dios quiere no es que a Dios no le interesa su plata ni la mía, hermanos. A Dios lo que le interesa es su corazón y el mío, para poder bendecirlo, porque este libro está lleno de bendiciones para usted, para su vida, para su ministerio, para sus hijos y para los míos. Hay que creerle a Dios y no al pedazo de carne. Bendito es el Señor. Su palabra verdadera es la que sostiene, hermano. Créala y obedézcala, y usted va a ver el poder de Dios, las bendiciones de Dios en su vida. Por eso a Sadrach, Mesach y Abednego, ellos sabían lo que había dicho Isaías. Ellos sabían de que Isaías no estaba hablando, sino que estaba hablando era Cristo, la palabra, el verbo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego,
no te quemarás. Es una promesa. Es una promesa de Dios que estos hombres la tenían en su corazón. Ni la llama arderá en ti. Isaías 43, 2. Es una promesa de Dios, hermanos. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. Ojo con la profecía cuando no es de Dios. Cuando la profecía es de Dios, tiene que estar cimentada en la palabra. En la palabra. Porque el profeta es aquel que habla la palabra. Entonces lo que va a hablar tiene que estar en la palabra. No puede ser inventando cosas, porque se van a meter en problemas con el Señor y van a meter a una gente en problemas. Por eso la gente va a buscar de Dios. Bueno, vienen a buscar, supongamos que aquí le estamos predicando falsa profecía, y vienen aquí a traer su dinero. La gente viene a buscar una respuesta, pero si en vez de profecía viene y le permite que el Espíritu de Dios hable, comienza la palabra a vivificarlos, los transforma. Pero si les dan esa palabra, dice: nunca conocerán mi nombre. Y lo acabamos de leer en Jeremías 23. Y se apartarán de mi nombre. Su palabra limpia y purifica. Acuérdese, dice en Isaías capítulo 6, de que Isaías tuvo un encuentro con la gloria de Dios. 6:5. Esa es otra forma de la palabra: purifica, limpia. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siembro hombre de inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice el 6. La comparación entre la palabra que trae un profeta falso y la palabra de Dios, que es un fuego que consume, un fuego que limpia. Mientras que la otra palabra: no, Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar a Estados Unidos, Dios te va a hacer esto, hermano. ¿Cómo le parece? Y gente llena de fornicación, sus vidas llenas de pecado, sus hogares torcidos y divididos no existen. Simplemente andan juntos y profetizándole bendiciones y bendiciones. No es mi palabra como fuego. Mire aquí el fuego de la palabra. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, fuego tomado del altar con unas tenazas. El altar de Dios, donde se hacían los sacrificios, ahí con unas tenazas. Y es quitado tu pecado y limpio tu culpa y limpio tu pecado. Ese es el fuego que nos limpia, hermanos, la palabra. Y la gente no quiere escuchar la palabra que la limpia, sino la profecía que le traen, que vivirán y vivirán y crecerán y aumentarán. Y el Señor dice: no, viene juicio. Los que sueñan, que cuenten sus sueños. Los que tienen visión, que cuenten su visión. Los que buscan la gloria de los hombres, que la busquen. Hay muchos buscando gloria de hombres. Pero aquel que tiene mi palabra verdadera, que la comparta. Mi palabra es como fuego, hermano, dice el Señor. Es un fuego que se puede sentir. Es un fuego que abraza. ¿Cómo va a decir usted, hermano y hermana, y yo, de que cuando Dios está hablando, cómo no va a sentir usted gozo, como un calor especial, un gozo en su corazón de que Dios esté hablando? De que Dios a través de su palabra lo esté abrazando, lo esté trayendo a razonar, que venga la palabra y lo esté limpiando. La palabra es un fuego que se puede sentir. También es un fuego que conforta. Qué lindo cuando usted está en un problema, en una tribulación, usted lee la palabra o va y la escucha. Y cómo viene Dios confortándolo, dándole esperanzas, animándolo, dándole fuerzas, diciéndole: yo estoy contigo, hijo. No temas, porque yo estoy contigo. Qué lindo que nos fortalece. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre con la diestra de mi justicia. Qué lindo, hermano, cuando la palabra obra todas esas maravillas de su calor, de su fuego, para que no venga el martillo. La palabra es un fuego que duele. ¿Cómo no nos duele cuando Dios nos confronta? Así como este hombre le dolía cuando estaba en esa iglesia y hablaba el predicador, y él le dijo a la esposa, y se lo contó a otra gente en su testimonio, ese predicador como que sabía algo, no era sino chismoso, sino brujo. ¿Cuántas veces yo también, cuando fui a la iglesia por primera vez, empezó a hablar, y hablar esa palabra era todo para mí? Y de chismoso y brujo, porque sabe toda mi vida, además se la está contando aquí a todo el mundo, porque como el pecado es cobarde, entonces nos mete a la esquina y uno dice, Dios mío, todo el mundo ya sabe que soy yo, porque es el pecado ahí, el mismo diablo confrontando. Duele cuando nos dicen la verdad. Ojalá usted me tenga que decirlo mañana 2 o 3 verdades. Eso duele, pero si son de Dios, yo las quiero obedecer. Le pido al Señor que me dé sabiduría para entenderlo y someterme a la palabra. Duele, porque uno muchas veces espera que le digan cosas bonitas, pero las cosas bonitas no nos aperciben, a nosotros nos aperciben, son las cosas reales. Duele, consume el pecado, consume la avaricia, consume la maldad, consume, hermano, el odio, la falta de perdón. La palabra lo consume. Son obras de la palabra. Es como martillo que quebranta la roca. Y dice, y no volverá a mí vacía. Hoy ha hablado el Señor. Usted le dará cuentas a Dios por esta palabra. Y yo también. Porque la palabra es como fuego, como martillo, que primero que todo quebranta al pastor. ¿Cómo sabe usted que somos quebrantados? Porque se ve el fruto del martillo en el carácter de los que son quebrantados. Dios no pierde. Él no dijo, por sus dones y sus milagros y su poder los conoceréis. Él dijo, por mi fruto los conoceréis. Por mi fruto. Solamente, como él le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para hacer y obedecer todas las palabras que yo te mando hoy, para que tú seas prosperado en todo lo que emprendas. Mi palabra no volverá a mí vacía. Esta palabra que salió y que viene y lo envuelve a usted y me envuelve a mí, vuelve a Dios a darle cuentas de qué sucedió con su corazón. Le dolió, lo confrontó, lo arropó, le dio esperanzas, lo bendijo, lo limpió. Esa respuesta va a Dios: no volverá a mí vacía. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, como fuego. ¿Qué tiene que ver la paja con mi palabra? Lo que los hombres hablan de su propio corazón es paja, es cizaña. ¿Qué tiene que ver lo que la carne habla con mi palabra? Dios no anda dándole bendiciones y esperanzas y sueños al que está en pecado. Al que está en pecado, la palabra viene y lo confronta. Eso es lo que acabamos de leer. Porque el que está en pecado, Dios lo ama y quiere que se convierta de su pecado. Y cuando yo le profetizo bendición, como hacen muchos, aquí en esta iglesia ocurrió, al 25% de la congregación había una persona profetizándole, y gente en pecado profetizándoles tantas cosas, antibíblico.
No es mi palabra como fuego. A partir de hoy, usted y yo tenemos que comparar la palabra de Dios, que es como fuego. ¿Por qué? Porque conforta. ¿Por qué? Porque duele. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Por qué? Porque limpia. ¿Por qué? Porque consume el pecado, consume todo. Y la otra palabra que solamente trae promesas en medio de pecado. No es mi palabra como fuego, dice el Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Estaba tan hermoso ese fuego de la palabra que ni el calor lo he sentido. Antes me arropa porque es una bendición de Dios. ¿Cuántos por ahí en los países helados no quisieran tener un poquito de esto? A veces el agua nos molesta y tantos países muriéndose de sed. Y las tierras muertas por falta del agua que es vida. Por eso necesitamos el carácter de Cristo en nuestra vida para que no nos moleste nada, sino que cuando nos vaya a molestar salga el carácter de Cristo a nuestras vidas. Bendito es el Señor, hermanos. Yo quisiera saber, esta palabra, hermano y hermana, no volverá a Dios vacía. Ella tiene la respuesta. Yo quisiera saber si en esta preciosa mañana nueva, porque ayer esta mañana no existía, Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana. A lo mejor usted tiene su madrecita aquí o en la casa. ¿Por qué? Porque Dios se la prestó. Pero hay muchas madrecitas que hoy no abrieron los ojos. Sus misericordias son nuevas cada día a sus hijos. Hay que ser agradecidos todos los días por las múltiples misericordias que son nuevas cada día, hermanos. Yo quisiera saber, ya que esta palabra no va a Dios vacía, si hay alguien en este lugar, porque la Biblia dice que el que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si hay alguien en este lugar que Dios ha hablado a su corazón y quiera arrepentirse y quiera ponerse a cuentas con el Señor, si hay alguien, yo le pido, y si nunca ha recibido a Jesucristo, no como una religión evangélica o como una religión cristiana o como una religión católica o las miles de religiones que hay, no, sino como su Señor. Cristo es el Señor. Amén. Y por eso en aquel día le va a decir: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Si yo nunca fui tu Señor, porque nunca hiciste lo que yo te mandé. A lo mejor me llamabas tu profeta o tu sanador o tu proveedor o tu ayudador, tu abogado, el que protegía a tu familia, el que te bendecía y te prosperaba, pero nunca fui tu Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Apartado de mí. ¿Habrá alguien en este lugar que Dios haya hablado a su corazón? Que Dios haya confortado su